estudio de las cartas, muy buenas a todos. Empezamos con la invocación de Rada. Hay una beatitud, un poder que existe más allá de nosotros mismos y que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, para aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reserva alguna. Segunda invocación, nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz, a los hermanos mayores y divinidades que ayudan a la humanidad, en especial a los amados Chohan, Magachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo revelable de lo oculto. Permítanos trazar un puente hacia ustedes que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Queremos ser como el viento que como un pañuelo seca nuestras lágrimas, también como el sol que como una antorcha todo lo ilumina. También queremos ser como la tierra que como un santuario todo lo posibilita y como el agua que como un torbellino todo lo disuelve. Pero sobre todo queremos ser la mejor versión del estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre les agradece y les ama con devocional afecto porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Tercera invocación, nos dirigimos a nuestros queridos y venerados maestros de sabiduría. Queremos decirles que apreciamos muchísimo el esfuerzo que realizaron para enseñar y guiar a los seres con quienes mantuvieron contacto y correspondencia a finales del siglo XIX. Les agradecemos su paciencia, tolerancia y esfuerzo por instruir a la humanidad a pesar de los obstáculos y acusaciones sin fundamento de que fueron objeto. Queremos que observen que aquí estamos un puñado de sus seguidores, prestos a ser influidos por el maravilloso contenido transmitido por ustedes. También les pedimos que constaten que les queremos, admiramos y con profunda lealtad vivimos abiertos a sus enseñanzas. Finalmente, les solicitamos que nos permitan invocarles para recibir, si así lo consideran prudente, su inspiración y guía para facilitar el que podamos comprender y aplicar en la práctica las profundas verdades por ustedes reveladas. Así sea. Este es el verso que hice, lo voy a, y dado que estamos en las fechas para celebrar o para conmemorar el cuando desencarnó Madame Blavatsky, bueno, vamos a verlo. Dice, en las horas más oscuras y confusas de la vida de cualquiera, tendrá su alcance amorosa luz, capaz de transmutar su pena. Él es la antorcha de la teosofía que presta a servir se esmera. La porta nuestra guía, quien se llamará en vida Doña Elena. A nombre de la humanidad, gracias, Blavatsky, fiel compañera. Gracias por tu trabajo infatigable, por mostrarnos la ruta serena. Esa que termina con el samsara, esa que ningún mal tolera. Ruta a la liberación que solo atiende a la gente que se hizo buena. Y voy a hacer un pequeño homenaje debido a la celebración del loto blanco. Aquí hay 4 lotos y la foto de Madame Blavatsky. Aquí hay varias fotos de ella en diferentes momentos de su vida. Todos las conocemos. Un collage de fotos. Aquí una gratitud hacia ella con el aprecio más grande del mundo y con la admiración de los teósofos de este tiempo. Celebramos el Día del Loto Blanco con amor y reconocimiento para recordar de dónde somos, de quién aprendimos y con quién nos hemos comprometido a estudiar, cuidar, respetar y transmitir este inmenso manantial de sabiduría que heredamos de usted, de doña Elena Petrovna Blavatsky, quien como soltera, todos lo sabemos, se llamó Helene Hahn. ¿Dónde nació? Pues aquí está donde nació, en esta zona de Ucrania, aquí está, que ahora se llama Dnipro y que está cerca de toda la parte esta que está sufriendo los estragos de la guerra. Esto es nada más un poco de su historia en los surcos del destino, quién fue el padre, qué hizo el padre, quién fue la madre, etcétera. Y la cuna que tenía ella, la madre de Blavatsky, Elena Federevna, novelista noble rusa de la casa de Ogulpor. Esta casa era una casa muy famosa en su momento. Ella publicó varios libros, fue una mujer muy desarrollada para su época y de este lado tenemos al padre, Peter von Hahn, que es la versión esta ruso-alemana y fue miembro de la nobleza alemana del Báltico, también que pertenece a la nobleza rusa. Eso. El bisabuelo era masón, la madre muere de tuberculosis cuando ella tenía 11 años, aquí hay algunos datos biográficos. Y luego la característica del padre que financió mucho del trabajo de Blavatsky, una vez que salió ella huyendo después del matrimonio, todo lo que ya sabemos. Pero las cosas que a lo mejor no sabemos mucho es esta, y para sirva esto también como un reconocimiento a ella. Este es un artículo que aparece en la revista The Path,
de julio de 1894 está referida de este lado. Y aquí aparece la súplica que hace Blavatsky poco antes de morir. Y dice mantener el enlace interrumpido. Apareció por primera vez en una breve biografía de Isabel Cooper Oakley, escrita por George y publicada en The Path en julio de 1894. Esta es la fuente si ustedes quieren revisar. Entonces aquí está el Path de julio de 1894 y búsquenla, léanla en las logias. Y lo que dice ahí es lo siguiente: la persistente mala salud le ha impedido a la señora Cooper Oakley realizar el trabajo que le hubiera gustado. En 1890 la sede se trasladó a la avenida 19 de Road. Ya sabemos que murió ahí en Londres. Dice, al año siguiente, HPB nos dejó su último mensaje para la sociedad. Fue entregado a la señora Oakley la penúltima noche antes de morir. A las 3 de la madrugada de repente se levantó la vista, Blavatsky, ya cuando estaba muy cerca de su ocaso, y dijo, Isabel Oakley, mantén el enlace intacto. No permitas que mi última encarnación sea un fracaso. Al momento del fallecimiento de HPV, la señora Cooper Oakley se encontraba fuera, pero recibió algo que la llamaba y llegó con 10 minutos de retraso. Hay una segunda versión de esto del 27 de mayo de 1891. Esta es la primera publicación que aparece en la biografía que escribe George. Y la segunda es la siguiente. Las siguientes palabras se registraron en el acta de la reunión de consejo de la Escuela Oriental de Teosofía, celebrada el 27 de mayo de 1891, es decir, un año después, en el número 19 de Avenue Road, Londres, en referencia a la Escuela Oriental de Teosofía. Y dice lo siguiente: en este reporte se registró que existían pruebas suficientes presentadas por testigos miembros de esta escuela de que las últimas palabras en referencia a la escuela y a su labor fueron las siguientes. Mantengan el vínculo interrumpido, eso ya es en relación a la escuela. No permitan que mi última encarnación sea un fracaso. Bueno, cuidar entonces la información, qué es lo que estamos haciendo, revisarla en las logias, qué es lo que estamos haciendo, y respetar la parte ocultista del conocimiento que trabaja en la escuela, como dice aquí en las últimas palabras que tiene Blavatsky, que también es lo que estamos haciendo. Sirva esto entonces para conmemorar un poco la vida entonces de esta mujer irrepetible por la que estamos todos aquí. We will now decode. Bueno, estaba ahí, perdón, esto era les había puesto un poco, pero va a ser muy largo, pero si quieren bajarlo, es un video. We will now decode Helena Es Blavatsky's un The video Voice of sobre the la vida de ella. Silence, Y está hablando the forgotten book that reveals your del unbreakable código, divine perdón, de la voz del connection to the silencio, universe. donde se Within habla de these la pages conexión lies divina the con el occult universo. knowledge that awakens the dormant abilities within your Ok, consciousness si quieren and verlo, reveals entonces your pueden true bajarlo de spiritual YouTube. destiny. Y es sobre la In voz del silencio. 1889, Y vienen Helena muchos Petrovna datos Blavatsky, históricos de ella. one of the most controversial mystics of all time, Bueno, una de las más published one of the controvertidas last místicas de books todos los only a few tiempos, publicó years este before libro, she La voz del died, silencio, un The pocos meses Voice of the antes de morir. Se Silence. llama La voz del silencio. This mysterious book holds the Este keys libro to misterioso spiritual entonces dimensions of nos presenta consciousness las llaves and para abrir unlock las the very dimensiones operating system ocultas, of etcétera, human etcétera. awareness Esto ya lo podrán itself. ustedes entonces checar por Within su its cuenta. pages lie fragments of an ancient esoteric manuscript preserved. Bueno, ahí vienen todos los descritos, bueno, etcétera. Ya que con Chuy, entonces vamos a ver la opción de que puedan ustedes bajarlo y leerlo y estudiarlo. Eso obviamente es un video, pero bueno, si nos vamos con el video ya no vamos a continuar entonces con la clase. Se los dejo entonces de tarea para que lo vean y ahora sí vamos a continuar entonces con las cartas. Hecho este reconocimiento a Madame Blavatsky, vamos a continuar. Estamos con la carta 20 de Gina Hadassah y está dirigida a Francesca Arundel. A esta carta se le han agregado varios fragmentos en relación a la primera edición, es lo que nos dice Gina Hadassah. Y esta es la transcripción directa del original que está en Arial. Y aquí esto es lo que dice el maestro. He seguido todos vuestros pensamientos, dice el maestro, he seguido todos vuestros pensamientos. Es decir, ha estado cerca y ha visto lo que está pensando Francesca. He seguido su silenciosa evolución y los impulsos de vuestra alma interna, puesto que vuestro juramento me lo permite. Aquí el maestro está aclarando que el juramento que ella hizo de entregarse a la causa teosófica le permite al maestro seguir sus pensamientos. Teniendo algunas palabras que deciros sobre vos mismo y sobre lo que os son queridos, aprovecho la ocasión, una de las últimas que se presentan, para escribiros directamente, dice el maestro a Francesca. Y os dirijo algunas líneas. Sin duda lo sabéis, cuando el aura de HPV esparcida en la casa suya, sea agotada, entonces no podréis recibir más cartas mías. Eso lo habíamos visto entonces la clase pasada. Estoy reiniciando con esta clase. Deseo que estéis al corriente de la situación presente. Vuestra fidelidad a la causa os da el derecho a ello. Por lo pronto, vuestra amiga la señora Holloway, pobre niña,
no dejando de poner su personalidad por encima de su yo interior y mejor, sin saberlo, claro está, ella ha hecho desde hace 8 días todo lo posible por romper para siempre las ligaduras que la unen a nosotros. Esta es la foto entonces de la señora Holloway que empezó a hacer cosas que fueron rompiendo la vinculación que tenía con los maestros. Y sin embargo, a pesar de haber hecho estas cosas que están rompiendo la relación con nosotros, sin embargo, está su pureza y su franqueza, que estoy pronto a conservar una endija en la puerta que cierra violentamente y sin saberlo delante de ella misma, para esperar el despertar completo de esta naturaleza honrada que ella tiene, cualquiera que sea el momento en el que tenga lugar, el que ella pueda despertar, reconsiderar y que aproveche esta rendija que queda entreabierta. En ella no hay artificio ni malicia, es absolutamente verídica y sincera, y a pesar de esto, algunas veces completamente inconsecuente. Vamos a hablar un poco de Francesca. Se convirtió en miembro de la Asociación Nacional de Británica de Espiritistas, según registró en sus memorias. Tras leer un trabajo sobre la reencarnación ante dicho grupo, la teósofa Kingsford la invitó a una serie de conferencias en su casa. El 31 de julio del 81 del siglo XIX, la señorita Arundel y su madre, Marianne Arundel, se reunieron en la Sociedad Teosófica de Londres recibiendo diplomas firmados por Blavatsky y por el doctor White. Era presidente de la Sociedad Teosófica Británica en aquel momento y Francesca se convirtió en secretaria de la Logia de Londres, la famosa Logia de Londres. Gozaba de gran prestigio entre los primeros teósofos y los recibía con frecuencia en su casa ubicada en el número 77 de Elgin Crescent en Londres. Henry Steele Olcott le escribió cartas cálidas y llenas de noticias llamándola Santa Teresa y la mejor de las abuelas. Tras la llegada de Holloway a Londres, desde París el 13 de junio del 84, el Mahatma KH quiso que trabajara con Mohini en su libro En la casa de Marianne Arundel. Poco después, cuando se formó la Orden de la Estrella del Este, perdón, fue una de las primeras integrantes, ella. Los Mahatmas conocían bien a Francesca Arundel y a su madre, y las mencionaron en muchas cartas. El 8 de septiembre del 82, la señorita Arundel escribió una carta a Madame Blavatsky elogiando a la teósofa a la que se adhirió. Mientras la carta se enviaba a HPB por correo postal, Mahatma Kotomi añadió una nota marginal sobre la señorita Arundel, una teósofa buena y sincera, una mística cuya cooperación debe asegurarse a través de usted. Esto se publicó como la carta 47 de las cartas de los maestros en la segunda serie. En 1902 se trasladó a Diyar, Chennai, Francesca, India, y participó activamente en la rama de la Sociedad Teosófica de Varanasi, en el norte, anteriormente Benares. Francesca Arundel se involucró con la labor educativa de la India en 1903 junto con George. Durante muchos años fue directora de la escuela femenina del Central Hindu College, donde también impartió clases en la sección masculina. Hay que recordar que en la India las escuelas todavía hasta la fecha son para hombres y otras para mujeres. Fue directora de la Escuela Nacional Femenina de Mylapore, en Madrás, y en 1922 se creó el cargo como jefa honoraria de la rama femenina del Departamento de Educación del Estado Principesco de Holkar. Trabajó ahí durante un año ayudando a establecer la Escuela de Formación de Profesores de Lectura Femenina. Es decir, tiene todo un recorrido. Vamos a hablar ahora un poco de la señora Holloway, no mucho, pero un poco. También se los dejo de tarea para que lo puedan ver en las logias con calma. La señora Holloway es norteamericana en Nueva York. La señora Holloway se dedicó a escribir para ganarse la vida. Para 1870 había publicado una antología de superventas titulada Damas de la Casa Blanca o En el hogar de los presidentes. Vendió 150.000 ejemplares, que para esa época es una barbaridad, en todo el mundo y le proporcionó a Laura cierta independencia financiera. Ese mismo año progresó en su carrera periodística en el Brooklyn Daily Eagle, donde ascendió de reportera a editora. Ocupó ese puesto durante 12 años, hasta el 84. En la década de 1970, la señora Holloway se familiarizó con la teosofía. Leyó el libro de Sinet, como muchísimos que se iniciaron en la teosofía después de leer el libro que publicó Sinet, El budismo esotérico y el mundo oculto. En 1883 fue admitida como miembro de la Sociedad Teosófica de Nueva York. William George firmó el certificado. En el 84 viajó a Europa para reunirse con Blavatsky en París y otros teósofos, entre ellos Francesca, de la que ya hablamos, el joven George Arundel, Mohini Chatterjee, Sinet y otros. Permaneció unos 6 meses con miembros de la sociedad. Al principio fue invitada por la señora Francesca Arundel y en junio se alojó con la familia Sinet. En julio del 84, probablemente en casa de Francesca Arundel, ella escribió Hombre, fragmentos de una historia olvidada con Mohini Chatterjee, una obra impresionantemente interesante, llena de detalles de la vida de los teósofos que formaron esta sociedad. Bajo el seudónimo de Dos Chelas, aparecen los autores como Dos Chelas.
La obra fue publicada en 1885 por Reeves y Turner y se sigue leyendo hasta la fecha. Es una obra magnífica. El señor Sinet, sabiendo que ella era alumna del maestro KH, estaba muy entusiasmado con la posibilidad de comunicarse con él a través de ella, de la señora Holloway, independientemente de la señora Blavatsky. Ya sabemos que era muy inquieto Sinet y buscaba diferentes vías para no perder la comunicación y las preguntas que continuamente le hacía al maestro. La joven inexperta Chela en prueba comenzó a canalizar al maestro para los Sinet. Alfred escribió: la noche del 6 de julio tuvimos la entrevista con el maestro Cachi a través de la señora Holloway, que era clarividente. En esta ocasión, él tomó posesión de ella y nos habló en primera persona. Anteriormente, ella solo tenía conciencia y repetía todo lo que él decía. La señora Blavatsky desaprobó este comportamiento, pero el señor Sinet asumió que se debía a los celos. Es decir, que la queja de Blavatsky era porque estaba celosa de que ya no se usara ella como la vía natural a través de la cual se comunicaban los maestros. Insistió en que la señora Holloway dejara a los Sinet y regresara con los Arundel, lo cual finalmente hizo. El 18 de julio del 84, el maestro envió una carta al señor Sinet indicando que no se había comunicado con nadie a través de la señora Holloway. Esto es muy importante que lo ponga yo en la biografía porque vamos a ver entonces la cantidad de errores que a veces cometemos cuando estamos, o por lo menos que cometió Sinet, con la necesidad que tenía de tener un vínculo o un enlace diferente a la señora Blavatsky y tratando de utilizar o llegar a los maestros a través de la señora Holloway. La señora Holloway entonces fue poseída por alguien y empezó a hablar a nombre del maestro, pero el maestro aquí aclara lo que viene en rojo. Nunca te he vinculado a nada a través de la señora Holloway. Nunca me he comunicado contigo ni con nadie más a través de ella, ni tampoco lo han hecho ninguno de mis chelas ni los del maestro M, que yo sepa, excepto en América una vez en París y otra en la casa de la señora Arundel. Ella es una clarividente excelente, pero bastante inmadura. Si no se hubieran entrometido imprudentemente con ella y si hubiera seguido el consejo de la anciana de Blavatsky y de Mohini, para entonces podría haber hablado contigo a través de ella. Y esa era nuestra intención. Pero le dice, si hubieras tenido la paciencia necesaria. El señor Sinet desconfiaba de la autenticidad de la carta en aquel momento y pronto se convenció de que era una inversión, que era totalmente inventada. En agosto del 84, veamos entonces aquí todas las reticencias y condicionamientos que tenía CINET para algo que estuviese fuera de lo que él suponía que existía, que fuera cierto o no. En agosto del 84, señora Holloway recibió una carta del maestro Cachi que decía: atraes hacia ti las influencias más cercanas y fuertes, a menudo malignas, y las absorbes, siendo psíquicamente sofocado o narcotizado por ellas. El aire se llena de fantasmas resucitados, desencarnados. Te ofrecen señales falsas, revelaciones engañosas, imágenes engañosas. Tu vida fantasía creativa evoca gurús y chelas ilusorios y pone en sus bocas palabras acuñadas un instante antes de la memoria de tu mente, sin que tú lo supieras. Esto lo puedo explicar después con más detalle de cómo puede entrar, lo vamos a ver porque tiene que ver incluso con algunas cosas relacionadas con neurofisiología, pero lo vamos a ver con más calma más adelante. En julio del 84, Laura Holloway se presentaba en el estudio del artista alemán Hermann Schmitzen, ¿se acuerdan ustedes? Quien entonces residía en Londres, donde un grupo de teósofos, entre ellos la señora Blavatsky y Patience Sinet, la esposa, Mohini, Chatterjee y otros, se habían reunido para presenciar el intento del joven artista de pintar el retrato del maestro Kach. Escribiendo en tercera persona, Laura declaró que después de lo que el artista comenzara, vio la figura del hombre perfilarse junto al caballete, y mientras el artista con la cabeza inclinada sobre la obra continuaba delineando la figura, permaneció junto a él sin señal de movimiento. Se inclinó hacia su amiga y susurró: es el maestro Kach, lo están dibujando. Está de pie junto al señor Smigen. Describe su aspecto y vestimenta, exclamó HPB, y mientras los presentes se maravillaban ante la exclamación de Madame Blavatsky, la mujer a la que se dirigía dijo: tiene la misma estatura que Mohini, complexión delgada, rostro maravilloso, lleno de luz, animación, cabello negro rizado y suelto sobre el cual lleva una cofia suave. Es una sinfonía de grises y azules, su vestimenta es la de un hindú, aunque es mucho más fina y suntuosa que cualquier otra que haya yo visto antes. Lleva ribetes de piel, su retrato es el que se está dibujando. ¿Se acuerdan toda la forma en la que fue como un retrato hablado, lo que trabajó Smilkin, que lo habíamos visto en alguna otra de las clases? Bueno, continuamos después de hacer este pequeño paréntesis para hablar entonces de las dos mujeres de las que se está hablando aquí en esta carta. Como ella lo dice, su manera de actuar no es la nuestra. Desde luego, ella no puede comprender, dada la influencia poderosa ejercida por su personalidad sobre la manera como ve ella las conveniencias, ciertamente que no puede comprender nuestro modo de acción en nuestro propio plano.
Decirle muy amistosamente que si HPV, tomo ese ejemplo, se ha equivocado anoche y ella siempre se equivoca desde el punto de vista occidental, cediendo los eternos impulsos de su naturaleza en apariencia tan desprovista de cumplidos y tacto. Después de todo, ella obraba según la orden directa de su maestro. Bueno, que está hablando un poco de... Ok. Nunca HPV se detiene un instante para pensar las conveniencias cuando se trata de ejecutar una orden. Es muy interesante. Nunca HPV hace un hueco, como lo hacemos todos en Occidente, para ver qué tan conveniente o no es conveniente la orden que se está dando. Entonces se va directo a obedecerla como hacen los chelas, cuando se trata de ejecutar una orden semejante. Para vosotros, porción civilizada cultivada de la humanidad, está hablando de los occidentales, eso es un pecado imperdonable, porque sería como una obediencia ciega. Para nosotros asiáticos sin cultura, está hablando con sorna, es la más alta de las virtudes, puesto que antes de tomar la costumbre, ella sufría en su propia naturaleza occidental y sacrificaba esta manera de obrar su reputación personal. Vamos a hacer un pequeño espacio para hablar también lo que venía, lo que habíamos leído ya de lo que pasó con la señora Holloway. La señora Holloway, al estar siendo presionada por Cine para atraer al maestro, lo que terminó haciendo fue atraer a otro tipo de espíritus, como dijo, y terminaron contaminándola de una manera impresionante. De eso ya hablaremos después con más detalle, de las contaminaciones que se hacen cuando la persona que no tiene demasiada madurez para la atracción o para la canalización pueda en un momento determinado ser también influida por el espíritu con el cual se está conversando y que la está engañando porque la hace suponer que se trata del maestro y no es el maestro, es otro tipo de espíritu. Bueno, eso lo hablaremos con más detalle para ver entonces cuál es el efecto que produce sobre la persona que se pone a hacer esto por presión otra vez del señor Cine. Vamos con la parte en azul, pero si ella se ha equivocado, la señora Holloway tampoco tuvo razón. Esto ha permitido su orgullo de mujer y su personalidad, que en todo caso no estaban en cuestión en el pensamiento de HPV, intervenir y tomar el primer puesto cuando se trataba solamente de reglas y de disciplina. Patsha y Molini eran más de censurar que los dos primeros. Es necesario que recordéis que los dos han dicho adiós, con un fin especial al mundo y a la sociedad. De modo que sin hablar de la decena o la indecencia, perdón, la decencia o la indecencia de una costumbre social cualquiera, existen reglas de conducta impuestas a los chelas, reglas de las que no pueden de ninguna manera liberarse. Os suplico ejerzáis vuestra influencia si deseáis serle útil y decidida a publicar el libro antes de 1885. Hemos visto muchas cartas donde hay mucho problema con las poses, sobre todo británicas, de la época victoriana en donde continuamente ellos tenían demasiado protocolo y esto generaba pues muchos problemas de comunicación. Decide también que el lazo que la unía a mí ha sido roto por ella, ya lo habíamos comentado, y que en tiempo conveniente el adepto colaborador de los escritos de HPV le concederá su ayuda. Pero puesto que las pequeñas noticias le interesan más que la metafísica, no tiene necesidad por el momento de la asistencia de Mohini, cuya presencia es ciertamente más necesaria en Londres. Uy, pues vamos a ver. Entonces decide también la señora Holloway que el lazo que la unía conmigo ya se rompió por cuestiones de ella, es decir, por decisiones que tomó, asusada o no por quien fuera, pero esas decisiones, estas conexiones terminaron por romper la relación con él. Y que en tiempo conveniente el adepto colaborador de los escritos de HPV le concederá su ayuda. Dentro de un tiempo conveniente se le concederá ayuda. Pero puesto que las pequeñas noticias le interesan, es decir, no tiene discernimiento, se va sobre lo menos relevante y es lo que está aquí el maestro censurando. Dice, pero puesto que las pequeñas noticias le interesan más que la metafísica, no tiene necesidad por el momento de la asistencia de Mohini, porque no vamos a usar a Mohini para cosas que tienen poca relevancia, cuya presencia de Mohini es mucho más necesaria en la Logia de Londres. Bueno, esto está fuerte en lo que dice aquí el maestro. Le pido que trate este tema en su primera reunión para la discusión del Consejo. Él debe permanecer en Inglaterra apenas si la mayoría, o por lo menos el círculo interno, expresan el deseo de contar con sus servicios. Algunas consideraciones deben hacerse en relación a él. Él abandonó su profesión para servir a la causa y ahora depende de la institución matriz, que es muy pobre, como usted sabe, para mantenerlo en Londres. Con todo, su guardián temporal, el señor Olcott, a quien solo puede ser permitido colocar todos los pros y contras delante de él y entonces dejarlo tomar su propia decisión para enfrentar su propio karma. El consejo deberá dirigirse al coronel Olcott. Aquí el maestro, como muchas veces ya lo ha hecho, está dando una serie de lineamientos que deben ser tomados en cuenta
para el buen funcionamiento de las personas que están formando la naciente sociedad teosófica. Habiendo oído vuestra conversación con HPB la noche de su llegada, puedo decir que tenéis razón respecto a vuestra madre, ya de edad, y que a vuestro lado y desde vuestra infancia ha buscado por muchos senderos pedregosos la fe y la experiencia. Un gran deber os incumbe, no ya una obediencia ciega, injusta que pudiera tener. Está hablando aquí de la madre de Francesca, para ella como para vos las consecuencias más desagradables, sino una asiduidad llena de cuidados y una atenta ternura que trate de desarrollar su intuición espiritual y prepararla para el porvenir, es decir, para el desencarnar. Muchas cruces, muchas penas domésticas han dejado en su corazón cicatrices sangrando. Eso es lo que dice el maestro de la madre de Francesca. Vamos a leerlo otra vez porque es enternecedor. Habiendo oído vuestra conversación con HPB la noche de su llegada, puedo decir que tienen razón respecto a vuestra madre, ya de edad avanzada, que a vuestro lado y desde vuestra infancia ha buscado por muchos senderos pedregosos la fe, que a vuestro lado, Francesca, y desde vuestra infancia, desde que usted era pequeña, ha buscado por muchos senderos pedregosos la fe y la experiencia. Un gran deber os incumbe. En relación a esto, hay un deber muy grande para Francesca en relación al esfuerzo que la madre ha hecho por ella. No ya una obediencia ciega e injusta que pudiera tener para ella como para vos las consecuencias más desagradables, sino una asiduidad llena de cuidados y una atenta ternura que trate de desarrollar su intuición espiritual, porque quiere decir que encima le va a redituar enormes beneficios el poder desarrollar su intuición espiritual debido a atender a su madre con una atenta ternura y prepararla para lo que viene. Muchas cruces, muchas penas domésticas han dejado en su corazón cicatrices que aún sangran. Ella está haciendo mal a sí misma inconscientemente, un gran mal por no controlar su temperamento. Ella atrae más influencias astrales y crea una corriente tan antagónica a la nuestra que con frecuencia somos dolorosamente forzados a apartarnos. Aquí volvemos a repetir porque se supone que está hablando nuevamente de Holloway. Dice, ella está haciendo mal a sí misma inconscientemente, un gran mal por no controlar su temperamento. Ella atrae más influencias astrales y crea una corriente tan antagónica a la nuestra que con frecuencia somos dolorosamente forzados a apartarnos de ella. Habéis merecido vosotros dos hermosas recompensas por la bondad que habéis demostrado a nuestros mensajeros. El karma no las olvidará. Lo pongo en rojo porque hace una referencia, es decir, todo lo que han hecho por ellos, el karma no olvidará este esfuerzo. Pero mirad hacia el porvenir, haced de modo que el cumplimiento continuo del deber, bajo la dirección de una intuición bien desarrollada, mantenga un equilibrio conveniente. Repito, pero mirad a lo que viene, al futuro. Haced de modo que el cumplimiento continuo del deber, bajo la dirección de una intuición bien desarrollada, el cumplimiento del deber bajo una intuición bien desarrollada, mantenga el equilibrio conveniente. Aquí nos da una clave. Entonces, se cumple el deber, pero bajo las instrucciones de una intuición bien desarrollada, que no atraiga influencias astrales y que conserve un pensamiento que pueda estar en el primer piso, bastante alejado de todo lo que es el sargazo y la parte oscura y la parte baja. Mantenga un equilibrio conveniente. Si vuestros ojos se abrieran, podría descubrir encerrada en el esfuerzo de la hora presente una perspectiva de bendiciones potenciales para vosotros mismos y para la humanidad. Inflamaría vuestras almas de alegría y de celo, pero eso solo si vuestros ojos se abrieran, es decir, si esta intuición bien desarrollada le pudiera dar información, porque si los tuviera bien abiertos, podrían descubrir, encerrado en el esfuerzo de la hora presente, una perspectiva de bendiciones impresionante, tanto en lo personal como en lo para la humanidad. Esforzaos por alcanzar la luz, otra vez la indicación de subir la vibración. Vosotros, todos bravos guerreros de la verdad, sin dejar el egoísmo penetrar en vuestras filas, porque es el egoísmo solo el que abre bien grandes las puertas y las ventanas del tabernáculo inferior, pero no las vuelve a cerrar. Repito la parte azul. Esforzaos por alcanzar la luz, por mejorar su vibración en lo que piensan, dicen y hacen. Vosotros todos los que leen esto, bravos guerreros de la verdad, sin dejar el egoísmo penetrar en vuestras filas, sin dejar que el egoísmo penetre en sus filas, porque es el egoísmo solo el que abre bien grandes las puertas y las ventanas del tabernáculo inferior, pero no las vuelve a cerrar, solo las abre. A vosotros personalmente, niño que se debate entre el seno de las tinieblas y asomarse hacia la luz, de eso decir es que el sendero no está nunca cerrado.
solamente que la dificultad de describirlo y seguirlo es en razón directa de los errores pasados. A los ojos de los maestros nadie está para siempre absolutamente condenado. Nadie está para siempre absolutamente condenado, salvo, como ya sabemos, que llegue al límite. Una joya perdida puede ser encontrada hasta en las profundidades de un estanque cenagoso. Una joya perdida, un faro de luz, una buena obra puede ser encontrada hasta en la profundidad de un estanque cenagoso. Lo mismo, el más abandonado puede arrancarse del fango del pecado, pero a condición de que la joya preciosa y por excelencia el germen resplandeciente de Atma sea desarrollado. Repito, lo mismo, el más abandonado a sí mismo puede arrancarse del fango del pecado, pero a condición de que la joya que estuvo, la pequeña joya que estaba en el fango y por excelencia el germen del Atma sea desarrollado. Cada uno de nosotros debe cumplir esto por sí mismo, cada uno lo puede hacer sin prueba de voluntad y de perseverancia. Las buenas resoluciones son las imágenes de las buenas acciones. Las buenas resoluciones son imágenes de las buenas acciones. Imágenes pintadas por el mental, sueños llamadas entonces acciones de buddhi o de manas. Y aquí viene un poco lo que está diciendo: esforzaos por alcanzar la luz, vosotros todos bravos guerreros de la verdad, sin dejar el egoísmo. A vos personalmente el niño que se debate en el seno de las tinieblas en su marcha hacia la luz. El niño que se debate en el seno de las tinieblas, pero que es capaz de ver ese puntito de esta joya, de esta gema que está y que cuando se acerca a ella empieza a crecer y a crecer hasta convertirse en un verdadero laberinto, en donde la persona es muy parecido a la visualización del faro de Asayoli, en donde se ve solamente un punto y el punto empieza a crecer y entonces le da mucho sentido al caminante para que encuentre otra vez la ruta. Una joya perdida puede ser encontrada en las profundidades más aciagas de un estanque cenagoso. Lo mismo, el más abandonado puede arrancarse del fango del pecado, pero a condición de que quiera entonces rehacerse a través de lo poco bueno que quedó en su vida. Continuamos. Si les diéramos ánimos, no se disolverían como espejismo en el desierto de Shamo y se volverían más y más fuertes hasta el día en que la vida entera fuera la expresión y la prueba exterior del divino móvil interno. Repito, si nosotros les diéramos ánimos a ustedes, no se disolverían como espejismos, no serían espejismos, como los espejismos que ocurren en el desierto de Shamo. Es decir, los ánimos que les daríamos se volverían más y más fuertes, al revés de lo que pasa en un espejismo falso. Se volverían más y más fuertes hasta el día en que la vida entera fuera la expresión y la prueba exterior del divino móvil interno. Aquí vamos a explicar rápido lo que dice el maestro otra vez, como siempre, del desierto de Shamo. Es creo que el segundo desierto más grande del mundo, y está pegado aquí en el círculo verde, puse donde vivían los maestros, toda la parte de Cachemira, y muy cerca de Cachemira está este desierto. Y aquí están algunas fotos de cómo se ve el desierto. Tiene la parte baja porque tiene un altiplano muy alto, como sabemos, y luego está la parte montañosa que también es, y está llena aquí, como estamos viendo, de arenas, arenas de dunas. Bueno, creo que tengo un poco más del... No, no tengo más, tenía más fotos del desierto, pero era un poco para entender lo que está diciendo aquí el maestro. Entonces, allí, en este lugar muy cercano a donde ellos están, donde está este desierto, y donde la gente, por la inanición en la que se encuentra mientras lo cruza, tiene espejismos, entonces dicen, nosotros damos ánimos, pero no son espejismos, son reales, y van realmente ayudando a la persona a que se encuentre a sí misma. En el pasado vuestros actos han sido en el mismo resultado de la ignorancia, y las concepciones erróneas no pueden ser tapados, puesto que están impresos de una manera indeleble en los anales kármicos, fruto natural del ideal religioso poco digno de vuestros esfuerzos. Voy a repetir. En el pasado vuestros actos han sido en el mismo resultado de la ignorancia. Es decir, en el pasado éramos todos ignorantes y hemos hecho tonterías y de concepciones erróneas, es decir, de análisis de la realidad que no eran correctas. Esos errores no pueden ser tapados, puesto que están impresos de una manera indeleble en los anales kármicos, el fruto natural de un ideal religioso poco digno de vuestros esfuerzos. Bueno, ese es todo se va, todo lo que vamos haciendo, pensando, diciendo, ya sabemos que va anotando ahí. Ni lágrimas, bueno, poco digno de vuestros esfuerzos, ni lágrimas ni arrepentimiento pueden borrar las páginas que han sido impresas, pero tenéis el poder de recuperarlos, de compensarlos y más aún por actos futuros. Es decir, en los actos futuros se puede recuperar el tiempo que se perdió,
la oscuridad en la que uno se desenvolvió y también se puede más o menos compensar. Estáis rodeado de amistades, de colegas, lo mismo que en la ciudad teosófica que en otras partes, que han cometido errores semejantes y hasta errores más grandes a causa de la misma ignorancia. Lo que está diciendo es, pues todos somos seres humanos que hemos metido la pata muchas veces y estamos rodeados a través de esos errores que hemos cometido por ignorancia, por dudas o por malas interpretaciones. Hacedle ver los resultados terribles que esto trae, sino en esta vida en las que sigue. Enseñadles la luz, conducidles al sendero, instruidles, ser un misionero de amor y de caridad. Y así, asistiendo a otros, ganaréis vuestra propia salvación. Esto lo pongo en verde y en negrita. Hacedle ver a todos los que están equivocados los resultados terribles que esto atrae. Enseñadles qué es la luz, conducidles al sendero, instruidles, ser un misionero de amor y de caridad, y así, asistiendo a otros, ganaréis vuestra propia salvación. Quedan en vuestra vida innumerables páginas que llenar, aún están puras y blancas, es decir, no se han escrito. Quedan en vuestras vidas muchos años, es decir, muchas páginas por llenar, que de momento están blancas, que no hay nada ahí. Hijo de vuestra raza y de vuestra época, tomad la pluma de diamante e inscribid en ellas las historias de nobles acciones. Es decir, mediten lo que van a hacer en cada día, para que eso que se va a quedar impreso por lo menos pueda amortiguar todo lo que no es, porque lo que está impreso, pero que no fue suficientemente meditado. Entonces, tomad la pluma de diamante e inscribid en ellas las historias de nobles acciones, de días bien empleados, de santos esfuerzos. Es así como se elevaréis sin cesar hacia los planos superiores de la conciencia espiritual. No temáis, no desfallezcáis, conservaos fiel al ideal que podéis distinguir hoy vagamente. Tenéis mucho que aprender. Los prejuicios mezquinos de vuestro pueblo os atan más de lo que os imagináis. Los prejuicios mezquinos de vuestro pueblo, está hablando de Occidente, os vuelven intolerantes, como anoche, a los insignificantes toques hechos por otros, a la idea artificial de que os habéis hecho del saber vivir y os hacen perder de vista lo esencial. Bueno, pues sí, eso ya lo han hablado mucho los maestros que estaban hasta las narices de estos temas. Aquí está lo de, bueno, vamos a ver aquí. Estas son las páginas, quedan en vuestra vida innumerables páginas por llenar, aún están puras y blancas. Hijo de vuestra raza y de vuestra época, tomad la pluma diamante e inscribid en ella las acciones. Y aquí hay muchas de las acciones que puede hacer una persona, en este caso este niño, y queda impreso en esta hoja. Bueno, pues es una alegoría muy simple, pero bueno, para darle un poco de sentido a lo que el maestro está comentando. Aún no sois capaz de apreciar la diferencia entre pureza interior y cultura exterior. Aún no sois capaces de apreciar la diferencia entre lo que es una pureza interior y una cultura exterior. ¿Dónde estaríais si los maestros debieran aplicaros a vosotros vuestro propio canon social? La sociedad de que defendéis con tanto ardor las hipócritas reglas del saber vivir es ella misma una masa corrupta, bestial, bajo un barniz de conveniencias, la sociedad occidental. Recurrís a nosotros por su intolerancia ignorante y hostil, porque vuestra intuición os dice que no os harán justicia. Aprended pues a estudiar a los hombres debajo de la superficie, sin condenarlos, ni fiaros de ellos por las simples apariencias. Probad, niño, esperad y aceptad mi bendición. En esta carta, eh, bueno, vamos a ver lo que dice aquí en la nota sobre la carta. El maestro Kachi es de nacimiento un brahmin Kashmir, el señor Brown. eh, Era entonces, bueno, aquí estaba un poco de Brown, pero quiero decirles que esto lo estuve, bueno, esta es la carta en inglés. Y la carta en inglés dice, al final de la carta, aquí firma KH, dice, probad niño, esperad y aceptad mi bendición, que es como está hecha la traducción. Try child, sí, probad niño, hope and accept my blessing, esperad y aceptar mi bendición. Sin embargo, cuando uno ve todo el contenido de la carta, pues no queda muy claro que esté hablando que esté como hablando de niño. Entonces, de este lado dice, recurrís a nosotros por su intolerancia ignorante y hostil, porque vuestra intuición os dice que no os harán justicia. Aprended pues a estudiar a los hombres debajo de la superficie, sin condenarlos ni fiarlos a ellos por las simples apariencias. Probad, pequeña mía, eso es lo que supongo que se refiere cuando dice child. Probad, pequeña mía, esperad y aceptad mi bendición, porque si no va a quedar así medio raro. Entonces,
Probad pequeña vía, entonces para cerrar un poco lo que le está diciendo a Francesca Arundel, más que niña, que podría aparecer en nuestro canon, bueno, de alguna manera es como fue escrita en inglés, pero habría que traducirla yo creo que más bien de esta manera. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de todo esto, pero ahora de acuerdo a la física moderna, el principio de incertidumbre o de indeterminación es uno de los conceptos fundamentales de la mecánica cuántica propuesto por Werner Heisenberg. Este dice que nuestra capacidad para conocer simultáneamente con precisión tanto la posición como el momento o velocidad de una partícula subatómica es fundamentalmente limitada. Cuanto más precisamente intentamos medir la posición de una partícula, menos precisamente podemos conocer su momento y viceversa. Esto significa que hay un límite inherente en la percepción con la que podemos conocer ciertas propiedades físicas de cada partícula. Cabe destacar que la idea de superposición cuántica solo se aplica en partículas elementales, como protones y electrones, y no tiene cabida en el mundo real, es decir, el mundo superatómico. Para resolver la paradoja de Schrödinger, Nolan definió como la interpretación de los muchos mundos. Aquí es donde viene la parte importante que quiero explicarles, y aquí viene entonces la cita para el que quiera ver ya con más detalle todo esto. Entonces, la paradoja de Schrödinger, ¿se acuerdan del gato vivo y el gato muerto? Nolan definió la interpretación de los muchos mundos. Según esta postura, el lugar de que el colapso de la función de onda fuerce un único resultado, cuando se realiza una medición, en realidad se producen todos los resultados posibles de un suceso cuántico, cada uno en su propia rama separada de la realidad. Sugiere que el universo se ramifica constantemente en múltiples realidades paralelas o mundos, por eso le llama la interpretación de los muchos mundos. Estos mundos paralelos, todo lo demás permanece consistente, excepto el resultado del suceso cuántico que se está midiendo. O sea, para efectos reales, como ya habíamos visto, cada vez que llegamos a la parte final de una decisión, la última parte, la última subdivisión de dos opciones, eh, las dos son reales, las dos aportan a la realidad cuántica. Y aquí tenemos objetivo, quiero meditar sin interacciones 15 minutos, este es el presente. El futuro inmediato como posibilidad nos da entonces la carga cognitiva, es que va a ser muy difícil porque hay ruidos y de todo, y el 15% dice que sí es posible. Entonces se hace todo un proceso de cambio interno, se hace una nueva asignación cognitiva y entonces la persona es capaz de meditar a pesar del ruido, cosa que no era capaz de hacerlo en la otra parte, pero eso es gracias a que la otra parte es tan viva como la primera. En otras palabras, por esa razón también considero yo que es muy fácil que una persona que se arrepienta de una decisión que tomó pueda de inmediato pasarse a la decisión que no tomó, pero que está viva, tan viva como la primera. Y esto va a durar un tiempo determinado hasta que desaparece. Pero mientras está viva, se ofrece como una posibilidad, una reconceptualización o una probabilidad de que la persona dé un paso hacia atrás y vuelva otra vez a- a analizar las dos opciones antes de tomar la decisión que cree correcta. Y esto tiene mucho que ver también con lo que dice el maestro respecto a las órdenes que se dan a los chelas, y los maestros están eligiendo por razones que ellos tienen una de estas dos opciones y el chela no las cuestiona. Porque si se pone a cuestionarlas, nos dice la física cuántica, que de alguna manera está generando también la otra opción que de alguna manera choca con la opción que el maestro le está pidiendo al chela. Entonces, ¿qué pasa con nosotros que no somos chelas y somos estudiantes? Bueno, entonces, en la medida en la que tomamos una decisión, por buena que sea, sabemos que convive con ella la otra decisión del arrepentimiento de lo que podría haber sido más útil para el yo inferior o lo que fuera. Y esto se va a disipar con el tiempo, pero cuando no ha pasado el tiempo suficiente, esta situación viva puede contaminar a la primera y entonces la persona puede recular o puede moverse entre estas dos partes de la realidad. Bueno, y esto está en la secuencia. Ya sabemos que al final este mundo mayábico está hecho de una superposición de imágenes. Y aquí vemos una persona que está brincando, que en realidad pasa esto, se desvanece, pasa esto, se desvanece, pasa lo que sigue, se desvanece, y aquí ya brincó y ya regresó. Pero aquí en realidad ha habido muchas construcciones y destrucciones de la realidad. Estas construcciones y destrucciones de la realidad son muy complejas, muy difíciles de entender, y recuerdo hace mucho tiempo, en la época de Rosita Torrens, que estaba ahí Mateu, que no sé si vive todavía en Barcelona, y él era un especialista de eso, tomaba fotografías con un 500avo de velocidad o más. Él pertenecía a una sociedad muy pequeña de fotógrafos especiales, ocultistas, y él cuando tomaba esas fotos veía cómo la realidad de algunas partes de la realidad se desbarataba y en otros sujetos se reconstruía.
hablando un poco de la parte secuencial que estamos viendo acá. Entonces hay mucho todavía que no sabemos sobre estos aspectos. Y uno de los aspectos más importantes de este sistema, del sistema del que estamos hablando, es que el que está a punto de tomar una decisión debe sentir una fe de que la persona superior a él le está dando la indicación de la decisión que debe tomar. Y esto es lo que habilita y de alguna manera estrangula, por decirlo así, la posibilidad que es contraria a lo que la persona está decidiendo. Y esto lo hace la fe. La fe que es el colocarse en la parte abstracta, el renunciar a la necesidad de la certeza y renunciando a la necesidad de la certeza, la persona observa que ahí está aquello que está buscando. Y aquí se pueden hacer visualizaciones muy interesantes, visualizaciones para buscar al yo superior, diciendo, sé que estás ahí, tengo la plena conciencia, creo en ti, sé que eres una parte mía y conforme me acerque, trataré de que esta parte tenga forma. Y si no la tuviera, no importa, porque sé que allí estás. Te voy a bautizar como un punto que está en el firmamento, al cual voy a acercarme paulatinamente. Es un punto que está en la parte superior. Y en ese punto sentiré cada vez que me alejo más, voy a construir un puente y se hace toda una visualización para que aquello que es abstracto tenga sentido. Y mientras más sentido tiene, la parte crítica se adelgaza. Se va adelgazando entonces el escepticismo y se va agrandando entonces la tendencia que tiene la persona a creer. Aquí está algo un poco más elaborado. Dice, quiero entender lo que nos explican en la versión original de la Biblia hebrea del Torá y de la Torá y sacar mis propias conclusiones. Me intriga el tema de la idolatría. Bueno, entonces tenemos aquí este que empieza a investigar porque lo que quiere ver es el tema lo que dice la Biblia hebrea. Y entonces, déjenme quitar esto de acá. Dice, en el siglo IV a.C., el Sanedrín, la Gran Asamblea propone casi 20 cambios al original en diferentes versículos. Empieza a estudiar este señor. La causa, disminuir los antropoformismos para evitar la idolatría. 4. La obra dice, bueno, llevamos un poco la secuencia. 1. Me intriga el tema de la idolatría. 2. Quiero entender que no se explica la versión original de la Biblia hebrea del Torá. 3. Lo que hace este investigador es ver que Sanedrín en la asamblea propone 20 cambios. Nos vamos al 4. La Torá dice que no se pueden hacer imágenes del Mesías. 5. El dios de la Merkabah queda sin forma y el ángel más alto queda en forma de Metatrón. 6. Metatrón, también conocido como el Matatrón o Metator, es el ángel mencionado del judaísmo rabínico, apareciendo 3 veces en el Talmud y en algunos pasajes de la Agadá. En ocasiones se identifica como un arcángel, no es mencionado en la Torá, Biblia o Corán, por lo que el origen de su figura es un tema todavía a debate y esta es la imagen que tenemos de él, este es el 6. 7. La causa por la que el Sanedrín del siglo IV hizo esto es para disminuir los antropoformismos y para evitar la idolatría. De aquí nos pasamos ya a la última parte de la imagen que dice el ejemplo del capítulo 8. Abraham recibe a los 3 jóvenes o ángeles que le dicen que iba a tener un hijo. ¿Se acuerdan toda la parte esta que está en la historia? Abraham recibió la visita de 3 jóvenes, a los que agasajó con leche, pan, carne y mantequilla. Estos le anunciaron la futura maternidad de Sara. Su mujer, a pesar de la avanzada edad, que sabemos que era muy vieja y de todos modos tuvo un hijo. 2 se van a acabar con Sodoma y Gomorra y el otro se queda con Abraham. Son energías con conciencia, no formas. Por eso dice la energía, yo soy el que soy. Si se antropoformiza, tiene una forma y si tiene forma, entonces desaparece la formación divina a la que está encadenado. Entonces aquí hay un gran debate y lo que quiero que vean es cómo hace este investigador y lleva una secuencia en donde trata de encontrar todos los elementos, pero es la fe lo que lo lleva a que ese principio es real, hasta que al final puede cerrar el rompecabezas y puede de alguna manera quedar satisfecho con aquello en lo que va a creer, utilizando entonces la cantidad de aspectos históricos y la cantidad de referencias que existen al respecto, y usando, por supuesto, siempre su intuición como la parte que va leyendo todo esto. Vamos con la carta 21. La carta 21 es pequeña y es para el señor Brown, del que ya hablamos. Esta carta se encuentra en el folleto Some Experiences in India, que lo escribió Brown, miembro de la Logia de Londres, de la Sociedad Teosófica, que fue a la India en 1883. Estaba presente con el coronel Olcott en Lahore cuando pasó el incidente del que hablan las cartas 16 y 17, que ya hablamos, que es decir, cuando se presentaron los maestros. Él estuvo ahí. En esa época el maestro KH había ido al Tíbet, a la India, y el señor Brown lo vio como lo cuenta el folleto en cuestión. Es con gusto que concedo, al menos en parte, vuestro pedido. Dice, sed el bienvenido en el territorio de nuestro príncipe Kashmiri.
A decir verdad, mi país natal está bastante cerca para permitirme hacer el papel de huésped. Ahora estáis no solamente a las puertas del Tíbet, sino aún a las puertas de toda la sabiduría que el Tíbet encierra. ¿Hasta qué punto penetraréis algún día en lo uno y en lo otro? Dependerá de usted mismo, le dice a Brown. Que podáis merecer las bendiciones de nuestros Johans, KH. Voy a repetir porque es muy interesante. Acuérdense que Brown llegó de Estados Unidos, era joven, tenía obviamente muchas cualidades y tenían los maestros mucha esperanza en que él podía ser entonces una persona muy importante para la teosofía. Entonces, y esta carta está dirigida a él, dice, es con gusto que concedo, al menos en parte, vuestro pedido. Es con gusto que concedo, dice el maestro, al menos en parte, vuestro pedido. Será usted bienvenido en el territorio de nuestro príncipe Kashmiri. A decir verdad, mi país natal está bastante cerca para permitirme hacer el papel de huésped. Dice que él podrá hacer el papel de huésped porque su país natal está muy cerca de Kashmir. Ahora estáis no solamente a las puertas del Tíbet, sino aún a las puertas de toda la sabiduría que el Tíbet encierra. ¿Hasta qué punto seréis capaz de penetrar algún día en lo uno, es decir, en el Tíbet físico, o en lo otro, en la sabiduría que él encierra? Eso dependerá de usted mismo. Que podáis merecer las bendiciones de nuestros Chohans es mi deseo y firma KH. ¡Wow! ¿No? Bueno, aquí está cómo era el Tíbet en aquel entonces. Vean ustedes aquí Potala, sin ningún, ahora pues ya está totalmente diferente esto, por supuesto, pero cómo se veía en aquel entonces. Y aquí está entonces, pues toda la parte de Nepal, de Tíbet, el Monte Everest, Bután, y entonces estamos hablando obviamente de toda la zona esta de Tíbet, que era un país que ya sabemos independiente y que fue invadido por China. Bueno, a Brown, ahora está ahí no solamente a las puertas del Tíbet, sino a las puertas de toda la sabiduría que le encierra. ¿Hasta qué punto penetraréis algún día en lo uno o en lo otro? Bueno, aquí tenemos el monasterio de Cera, aquí el de Shigatse, aquí tenemos el Tashilumbo, que es muy importante por la estancia que Blavatsky tuvo ahí. Y esta es una pintura bellísima, donde está entonces Blavatsky, ya que después de sus 3 intentos de poder penetrar en el Tíbet, cosa de la que ya hemos hablado también en otras reuniones que hemos tenido. Esta es la carta 22. Igual está dirigida a Brown. Aquí tenemos la foto de Brown, que es este que está de este lado. Y, y ya le habíamos hablado de él bastante, de toda su biografía, entonces no voy a repetir cosas de él. Está recibida por señor Brown el 17 de diciembre del 83, como dice el folleto, transcripción de una copia perteneciente al Pandit. Siguiendo el consejo de que fue dado al señor Brown, redactó el relato de sus experiencias en el folleto aquí mencionado. Y aquí viene lo que dice el maestro y nos vamos a quedar en este slide. Dice, os mandé decir con Damodar, con D, que es Damodar Mabalakar, que esperaseis con paciencia el cumplimiento de vuestro deseo. No sabemos qué deseo, pero que esperaseis con paciencia el cumplimiento de vuestro deseo. Habréis llegado a la conclusión de que no puede recibir satisfacción el deseo que usted tiene por diversas razones. Primero, que eso sería una gran injusticia respecto a MS. MS también me tuve un rompedero de cabeza porque no encontraba yo por ningún lado. Es Mr. Cinet, que después de 3 años de labor intensa por la sociedad ha solicitado lo mismo, pero en vano, una entrevista personal. Además, he salido de Mysore hace una semana y no podéis venir donde yo me encuentro, puesto que yo estoy en camino y al final de mi viaje pasaré por China antes de volver a mi casa. Desde vuestra última gira os han sido concedidas tantas ocasiones por varias razones. Acuérdense que Brown se integró a muchos de los viajes que hicieron varios para poder difundir la teosofía. Nosotros no hacemos tanto, dice el maestro, o tampoco, si preferís, ni siquiera por nuestros chelas, mientras no han alcanzado un punto de desarrollo donde no es más necesario usar y abusar de la fuerza pura para comunicarse con ellos. Si un oriental, particularmente un indo, hubiera entrevisto una sola vez la mitad de lo que vosotros habéis podido ver, se habría considerado como un bendito para el resto de sus vidas. Y ustedes que ya vieron mucho más de lo que cualquier hindú hubiera tratado de ver, se sienten insatisfechos porque quieren más. Vuestra apelación presente reposa principalmente sobre la queja de que no podéis escribir con toda libertad, a pesar de vuestra perfecta convicción personal, para no dejar subsistir ninguna duda en el espíritu de vuestros compatriotas. Todo esto también lo tuve que arreglar para que se entendiera mejor. Estas son las cartas en inglés. Quiero que revisemos un poco de dónde vienen las cartas, lo que dice el prólogo de Annie Besant y cómo está esto. Este es de la Universidad de California, es una obra de la Universidad de California, y este es de donde tomé las cosas en inglés. Y aquí estoy haciendo el análisis. Este yo creo que lo voy a explicar con más detalle cuando arranquemos la próxima sesión, pero al final ya corregido suena totalmente diferente. Dice, en su última gira, esto ya es corregido y luego les voy a explicar cómo lo corregí.
Dice, en su última gira se le han dado muchas oportunidades de comunicación por diferentes razones. Le dice a Brown. En relación a las comunicaciones con ustedes, le aclaro lo siguiente. No hacemos ni demasiado ni muy poco, ni siquiera por nuestros chelas, solo hacemos lo justo. No hacemos ni más ni menos de lo que se requiere, ni siquiera por nuestros chelas, solo hacemos lo justo. Y lo hacemos hasta que nuestros chelas alcancen cierta etapa de desarrollo. Y aquí hay un asterisco para ver acá, implica que el sentido profundo de la comunicación es para que los que la reciben la utilicen para su propio desarrollo interior y para, obviamente para el beneficio de otros. Bueno, la cual ya no requiere ni el uso ni el abuso de poder necesario para que nosotros necesitemos comunicarnos con ellos. Entonces, hacemos por nuestros chelas, dice, en relación a las comunicaciones que ustedes demandan, les quiero aclarar lo siguiente. Nosotros no hacemos esas comunicaciones ni en demasía, ni en precariedad, ni siquiera por nuestros chelas. Solo hacemos lo justo, lo necesario, lo apropiado, lo que se requiere. Y lo hacemos hasta que nuestros chelas alcanzan cierta etapa de desarrollo, porque cuando ya la tienen, ya no requieren el uso ni el abuso del poder necesario que requerimos nosotros para que telepáticamente podamos comunicarnos con ellos. Les sugiero ser agradecidos, no lo dice, pero lo estoy poniendo yo. Si un oriental, especialmente un hindú, tuviera siquiera una pequeña visión de lo que tú ya tuviste al verme en mi Vayavi Rupi, Rupa, cuando estuviste ahí y me viste, se habría considerado bendecido toda su vida. Y sin embargo, ustedes quieren más. Su presente aclaración descansa, según entiendo yo, y esta es la parte más importante que se traducía muy mal en inglés. Su presente aclaración descansa, según entiendo yo, en la limitación que usted tiene de no ser capaz de escribir con todo su corazón abierto, a pesar de estar perfectamente convencido de todas estas cosas. Y usted no puede escribirlas para no dejar lugar a dudas en las mentes de sus compatriotas. Porque en las mentes de sus compatriotas, si él lo hiciera, encontraría un rechazo o no encontraría las palabras para poder convencerles de lo que acaba de ver, es decir, de la aparición del maestro. Bueno, y el maestro va a hablar más a este respecto un poco más adelante. Esto lo voy a ver con detalle. Vamos a ver el original en inglés, el original en la versión traducida. Y vamos a ver por qué yo creo que puede quedar mejor de esa manera. Pero obviamente nos quedamos con la versión original, solo que choca un poco con la versión original de inglés. Entonces también hagan ustedes el trabajo de ver, por favor, la obra en inglés. Por eso les había puesto aquí cómo la pueden bajar de internet, que está en esta parte de acá, es esta. Eh, está, se puede leer con calma y ya ustedes sacan su propia conclusión. Vamos a quedar aquí entonces en la carta 22 para el señor Brown y luego viene ya un análisis mucho más al detalle. Aquí está el otro análisis de esta carta y bueno, todavía quedan aquí varias cartas que vamos a ver y algunas otras explicaciones que vamos a hacer. Bueno, nos queda todavía mucho material para trabajar, pero voy a poner aquí una marca para ver que nos hemos quedado aquí, la 23. Bueno, dejo de compartir entonces para que podamos entonces entrar en la parte esta de debate final. Déjenme dejar de compartir y pasamos a preguntas, añadiduras o lo que ustedes gusten y manden. Denme nada más un momento para poner aquí una marca. ¿Nadie? Bueno, pues tienen tarea para que vean ustedes, entonces hay mucho detalle ahí que ver. Agradezco que luego me escriban y me pregunten cosas y luego yo, como verán, siempre les hago caso y siempre veo más detalle. Pues lo pongo acá sobre la presentación, sobre las cosas que ustedes me van pidiendo, las voy poniendo, les voy haciendo caso a las cosas que me dicen. Entonces, aunque no pregunten aquí por la razón que sea, de todos modos agradezco que me manden sus comentarios. Pati, Hola Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a hola, todos. hola, hola. Tengo dos preguntas referente. Una es la de Metatron. Sé que Metatron fue Enoch dentro de la Biblia y que es un ser que nunca murió, sino que fue llevado físicamente al reino celestial y se convirtió en un gran maestro que es el que vigila lo que sería la parte de lo que es la vivencia humana y lo que sería el libro de la vida. ¿Tú qué sabes acerca de esto? Y la Bueno, segunda la segunda, vamos a ver. pregunta, No se oyó bien, no se oyó bien, Sí, se no oye se muy oyó. entrecortado.
Sí, no se oye bien. Te decía que Metatrón, según en la teología, es, fue el que fue Enoch dentro de la Biblia y que no murió, sino que fue llevado hacia el cielo para dirigir lo que sería la parte de los libros de la vida. Y la segunda pregunta que quería hacerte es que cuando se presenta los tres ángeles creo que a Abraham, entre ellos iba Dios, precisamente porque fue el que le dio la indicación de la orden de eliminar a la parte de, ¿cómo se llama? De Sodoma y Gomorra. Bueno, mira, les voy a pasar una cosa aquí para que la veas tú y nada más les voy a pasar un trocito. Se llama Mario Sabán, lo ubican, es un argentino, que es un experto en Cábala. Y déjenme nada más, y este es nada más una probadita, ¿eh? No les vamos a pasar todo, pero este hombre explica muy bien todo. Vean lo que dice. Espero con eso contestarte, Pati. Vamos a pasar, si te parece. Gracias. No, 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 de nada. Vean el video, se puede bajar, es de Mario Sabán, es muy bueno. Y ahí va a ver, vas a por lo menos cómo lo ve él. Y luego métanse en los libros, pónganse a estudiar, vean en las logias, es muy interesante. Y después de verlo en las logias, pues cada quien que saque su propia conclusión. A mí me encanta cómo explica porque se va metiendo en la cabeza de los que van haciendo las enmiendas y los problemas que tienen para enmendar y las burradas que cometen. Y Ya, eso es creo que pues muy educativo para nosotros, por mucho que se pueda equivocar, porque bueno, obviamente no todas las que estamos viendo van a, perfecto. pero este lo explica, a mí me parece bastante bien. Vamos a pasarnos con Elsie. Elsie, muy buenas. ¿Cómo estás? Hola, buenas. Yo, muy buenas. Me encantó todo lo que has hecho hoy, pero aparte de eso, me encantó la parte de que estamos trabajando, que es un poco lo que terminó este chico diciendo, que es la antropoformización del Dios, ¿no? Hacerlo humano, humanizarlo en figura, en forma. Y entonces me encanta ese debate. Ese debate también podría ser una clase externa, digamos, otra clase, ¿no? Tenemos pendiente una que ahora no me acuerdo cuál era el tema, muy interesante también. ¿Te acuerdas? Sí, puedo darles el Sutra del Corazón porque ellos lo resuelven casi de inmediato. En el Sutra del Corazón queda resuelto y te vas a la del nothingness, pasas al emptiness y ya estás ahí en la Ya. divinidad, que no tiene forma y que No, esta de toda la es en sabiduría. forma, lógico, porque Y, y la lo resuelven conciencia muy bien y total. muy bonito porque toda la oración es explicar desde abajo, te va llevando y te va llevando hasta que llegue. Y lo podemos ver Hasta en tibetano, porque ellos tienen además la reseña en tibetana. Si quieren, les presento algo la próxima clase, unos 15 minutos antes de la clase. Me meto un 15 poco. minutos antes entramos, la próxima. Vale. Sí, no, entramos a la misma hora, pero tomo 15 minutos para hablar Ah, vale, vale. del Sutra del Corazón, por lo menos como lo veo yo, dentro de mis Eh, limitaciones como estudiante. Y luego ya nos... ah, ¿Sí les parece? Y así me resolver encanta. En cómo lo ve el historia. Una budismo, cosa, cómo lo ve sí, el perdona, Cábala y el Torah. Sí, perdón, dime. estupendo. Quería decirles a Chuy y a ti, yo a ti no sé, ¿no? Porque tú no haces la edición, pero ¿sabes aquello de ayer, de lo del loto blanco que pasaste, aquello que hizo la chica tan bonito al final, cuando nos quedamos un rato más? Pues tú sabes que yo lo pasé, lo distribuí, porque es tan hermoso, tan sentido, está tan bien hecho, y resulta que cuando lo fui a leer, las letras quedan así petitas, así pequeñitas. Entonces ni yo con gafas lo puedo leer. Pero aparte de eso, no te permite ampliar la imagen. No sé por qué, creo que es una cuestión técnica, ¿no? Como Mm, para ver la escritura, porque tiene que ver con lo que está pasando, el slide de la foto que está pasando. Y está hablando de lo de Blavatsky, está hablando de Blavatsky. Pero como no se puede leer porque queda muy pequeñito, muy pequeñito. Bueno, voy mm, incluyendo, pero yo lo vi ayer contigo y te salía perfecto en esta pantalla que es un ordenador. Ahora en el móvil, no sé si alguien de lo mm. que lo recibió lo podrá leer.
No, 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 es para verlo en la pantalla más grande, porque pues si lo tratamos de agrandar para que lo vean en un móvil, pues vamos a ver la mitad y vamos a tener que estar ahí jugando con la imagen para No, tú no, tú no. Yo verlo. decía cómo hacía yo o qué le explicaba yo para que ellas lo pudieran ver. Si no lo puedes agrandar, no puedes Sí, con no, los dedos agrandar la pantalla, quiero decirte, como sí, las fotos. No, tienes que verlo en una PC, tienes que verlo en una a PC, eso porque en un sí, móvil pero yo no. como pasamos de WhatsApp a WhatsApp, yo no Ah, no, suelo mirar. Ahora pues lo puedo pasar al ordenador para mí, pero no voy a pasar. Eso lo hice porque a mí me impactó y las cosas que me impactan suelo distribuirlas entre gente que no es teósofa, pero que está pensando más o menos como nosotros. Y es una forma también de dar a conocer qué hacemos nosotros, los teósofos. Vale, gracias. Sí, sí. Y cuando estamos en YouTube tampoco se pueden leer bien los slides que ponen donde está escrito. Si es toda la pantalla como Enrique, sí, pero si es una sí. foto y aparte lo escrito, no. Bueno, no pasa Mm, nada, era algo que se podía solucionar, pero si no sí, se no, puede Lo no. solucionar, analizamos, lo siento. vamos a analizar. También puedes bajar el WhatsApp en la computadora, en el ordenador. Se puede Sí, bajar. pero no sé. No quiero mezclar tanto porque después entran muchos virus. Y yo con este ordenador solo uso para teosofía. Libros de teosofía, todo de teosofía. No pongo nada más. Y Bueno, a ti, Enrique. bueno, muy bien, muy bien, Elsa. Gracias, chicos. Manuel, Hola, mire, era un comentar un poquito lo que veo que han sacado de Cábala, ok, que no me he enterado muy bien, pues estaba un poco despistado, pero me parece que va un poco de el tema del antropomorfismo, ¿no? vamos. De Dios, sí. Mira, lo que ha sacado ahí el hombre este que han puesto, el del vídeo, eso se llama las enmiendas de los Sofarim. Ay, ujú. Las enmiendas de los Sofarim eran los escribas. Cuando Esdras vuelve del exilio en el siglo V antes de Cristo, y funda la Neset, el Consejo de Ancianos, hacen lo que se llama la recensión de las escrituras, y es cuando se hace el canon que conocemos hoy en día del Antiguo Testamento, es decir, de lo que es la Torá y los escritos y los profetas, lo que se llama Tanakh luego. Eso se fundamenta en son 24 en realidad Bien. las enmiendas que se hacen. Y eso es para quitar la forma en todas las escrituras antiguas que había del Dios de Yahvé, del Dios Yahvé. El Dios Yahvé, de todos modos, no decía, como él bien dice, que no tuviera una forma, sino que no se hicieran de él, porque él se considera el mensajero de la Aleph. Es decir, Yod-Heh-Vav-Heh, el tetragramatón, es el mensajero de Aleph. Aleph es el Ein Sof, ese es el Dios creador. El y otro, Yahvé, es el Dios de la formación, es el que forma con toda la materia que ha encontrado, copiando lo que ve arriba. Entonces, tiene el mismo atributo con el número 26 en gematría, porque las palabras Yod, He, Vav, He tienen un valor de 26 y Aleph, aunque es valor 1, gemátricamente, descompuestamente la letra son dos Yod y una Vav, que son 26 también, si observan la letra. Entonces, ahí se solapan los dos. Y luego en Génesis 1 es muy importante, ahí se ve que el que construye es Yahvé, porque es la Bet, y el que está oculto es la Aleph de la Insop, porque en hebreo, Génesis 1 es Bereshit bara Elohinet Hashamayim be'aharetz. Y Bereshit bara empieza con la letra Bet, y Elohinet es, al principio Dios creó, es Aleph. Entonces va en segundo lugar, y eso está puesto precisamente en ese sentido. El tema luego, por ejemplo, de Enoch, Metatron, tal, la leyenda dice, porque es legendario, que Enoc es arrebatado, solo hay dos arrebatados, Enoc y Elías. Enoc es arrebatado y entonces es más poderoso que Moisés, porque Moisés ve lo que hay después de morir, pero en cambio Enoc es arrebatado. Entonces coge un atributo
que lo llaman el espejo, que es Metatrón, que en realidad se llama matag. Metatrón es una palabra en griego, pero es matag o Raziel, que es el que luego instruye a la humanidad. Y de ahí se deriva también Jesús. Por eso Jesús de Nazaret coge el nombre de Yahvé, pero se le incluye en el medio la palabra Shin, que es el emblema del fuego. ¿Por qué? Porque él está en Atzilut, mientras que Yahvé está en Binah. Tiene una categoría muy, muy por debajo del alma mesiánica. Y la conexión entre ambos es el fuego, es la Shin. Por eso está ahí. Y es por ello también que, por ejemplo, Elías, cuando también es arrebatado, se convierte en Sandalfón, que es el que eleva según esa tradición, el que eleva las oraciones y las plegarias de los fieles a Metatrón. Y Metatrón es el que además entrega las tablas a Yahvé. Y luego les voy a decir una cosa que es muy interesante. Eh, y es que hay un pasaje importantísimo, pero es neotestamentario, que es en Juan 8:44. Juan 8:44, que es cuando Jesús discute con los fariseos. Eso lo hemos estudiado mucho los biblistas, y discute con los fariseos y les dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y eso ahí hubo otra censura también, que nunca se menciona y lo conoce poca gente. Y en el griego antiguo, en el original, que es con el que trabajamos nosotros, decía: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Hijos del padre, perdón, hijos del padre del diablo. El padre del diablo, aquí lo que estaba haciendo Jesús era que directamente tenía una conexión con Ein Sof. Estaba diciendo con la fuente. Se estaba pasando por encima o estaba dejando o puenteando a Yahvé. Porque el que crea al diablo y al que él alude La es fuente. a Yahvé, que es el que crea al diablo. El diablo es creado. Y luego hay un mal que se llama Malek, el mal absoluto, que no es el diablo, es otro mal. Y ese es el absoluto, el que no le importa autodestruirse para destruir a todo, ¿no? Lo creado. Y eso es un poco, todo eso va en gematría, que se llama en gematría, significa que el valor numérico de una palabra que esté relacionada con otra tiene la misma fuerza vibracional, es decir, la misma potencia. Y, por ejemplo, para que vean, por ejemplo, la palabra Mesía, tiene 358. Y la palabra Satán, que es Nahash, que es el serpiente es en masculino, tiene 358. También de ahí se deduce que pudiera tentar a Jesús en el desierto, porque si no hubiera tenido la misma potencia que tenía él, no podría haber sido tentado. Eso es de pura lógica. No puedes, si Jesús, como dicen, es Dios creador de todo, no puede ser tentado por un diablo, evidentemente. Y toda la cábala gira en torno a este tipo de cosas, de canalizaciones para el equilibrio del alma humana. Y el alma humana, según la mística hebrea, solo se conoce a través de los nombres de Dios, que son 72, pero son los atributos. Otro ejemplo, por ejemplo, sería la palabra Elohim. Elohim es la misma palabra Hatavá que la naturaleza. Tienen también la misma fuerza gemátrica, que ahora no recuerdo el número, pero es la misma. Y así sucesivamente. La cábala está llena de eso. Elías, por ejemplo, la palabra Elías, y es muy importante también para quien sea cristiano. Cuando Jesús dice: vino Elías y no lo reconocisteis, y era Juan el Bautista, lo que está dando es un código. Elías es un código, es una codificación, no es un nombre. Elías es juntando las palabras, él, que es una palabra que significa Dios, Yahvé, y Nebí, que es profeta. Dios, Yahvé, Nebí, Eliahu, Hanabi, se lee, Eliahu, Hanabi. Y eso es Elías, es la palabra Elías en hebreo. Entonces son conceptos que la Cábala va un poco sacando poco a poco, ¿no? Porque normalmente son conceptos que no llegan, incluso en cursos cabalísticos normalmente no se enseñan ese tipo de conceptos. Bueno, era Manuel, solo la no, aportación. no, 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 Manuel, yo aprecio mucho el debate, porque el debate nos ayuda a todos a ver, el que sabe de una manera, el que sabe de otra manera, el que lo ve de una manera, el que lo ve de otra. Y surgen más cosas que no nos da tiempo, pero podemos hablar del cubo de Metatron
y de la leyenda, ya también que hablaste de la leyenda, cómo se lo pinta en el pecho y para qué, y ahí otra vez entramos en debate y vamos sobre pero en realidad hay experiencias místicas muy complejas relacionadas con Metatron, pero muy complejas, ya cuando escuchas a los practicantes, a los que se dedican a la parte más mística, y, y todos somos estudiantes, pero nos has ayudado mucho, también, bueno, de una pregunta salió un montón de cosas, y El cubo de Metatron es que tiene toda la geometría universal dentro. la Pues geometría está divina, conectado ¿no? Sí, sí, en sí, ese cubo. Está sí, sí, conectado. sí, yo lo ando cargando, de hecho, en mi billetera, pues es una maravilla. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu El cubo aportación. de Metatron es la estrella tetraédrica. Sí, tiene todas las formas de la Sí, geometría sí, sagrada. tiene, sí, 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 pero creo que es el que Claro. tiene la estrella tetraédrica. Ujú. Sí, así es. Lo Bueno, es. Pues Yo Enrique, tengo una duda, bueno, para Manuel, si se puede. El Evangelio es referente la pesca de 153 peces. ¿Tiene algo en específico que enseñarnos? Porque avientan la red y son 153. Entonces, mi duda es la relación que existe numerológicamente hablando. Bueno, podemos hacer la numerología y saber sumar los números, ¿no? A ti te preguntan, abre Manuel que no se escucha. Que para mirar la geometría cojan un alfabeto y ahí viene por orden las letras, y viene Aleph, Bet, Vale, ve. Dalet, Gimel, Hey, Bab, así va todos hasta Shin, hasta Tab, que es la última. Entonces las primeras 10 letras tienen un valor de unidad, luego de decenas y luego de centenas. Mm, ¿Eh? Entonces, sí, cuando tomen una palabra, sumen el valor y lo aplican a otra, pero relacionada. Es decir, si cogen, por ejemplo, la palabra Mesías, 358, y a lo mejor coincide con la palabra mesa, no tiene que ver, pero sí coincide si pones Satán, que es Nahash, y es la misma. Entonces sí tienen una relación, hay una relación vibracional que se llama. Entonces, cuando hay relación vibracional, quiere decir que tienen la misma carga y la misma fuerza, la misma potencia. Y al fin y al cabo es un desviador. Satán es un desviador que crea Yahvé precisamente para que nosotros usemos el libre albedrío, porque si no claro. tenemos digamos, la perspectiva del mal, que es siempre más atrayente, según dice la mística, ¿eh? Les hablo lo que dice la mística, no lo que digo yo. Eh, entonces, si no tienes esa perspectiva, pues todos seríamos iguales, no tendríamos ningún esfuerzo. Y entonces crea el Satán. Pero el Satán no es malo. Satán es el Najas, es un sujeto. Y incluso si hacen una buena lectura de Génesis 1 y Génesis 2, el Satán cuando se presenta simbólicamente al hombre, aunque la culpan a Eva, la culpa es del hombre, porque el hombre es el que transgrede. La mujer nació o la hicieron después, según Génesis 2, de la advertencia, de la advertencia de Yahvé al primer hombre, Adán. Y la serpiente era una persona que estaba erguida. Precisamente después de ese pecado, de esa inducción, es cuando lo manda a reptar por la tierra. Fíjense en eso es muy importante en las lecturas cuando lo lean. Lo manda a reptar como un reptil a partir de ese pecado. Sí, Por sí. ello es que el serpiente no era un reptil, era un hombre de Seledad. Mm. Perdón, Manuel, pero la pregunta que te hicieron es acerca de la pesca de los 153, que si había alguna relación de numerología o de alguna cosa así, no sé. Aparentemente no, porque en el Nuevo Testamento no entra realmente la numerología. La Cábala es hebrea, no es el Exacto. Nuevo Sí, Testamento. es otra A cosa, ver, es ciertamente otra es de cosa. origen judeocristiano, pero es griego, es diferente. Es un auditorium diferente a los de la sinagoga. Sí, La cábala es hebrea exclusivamente y solo entra dentro de lo que es el hebraísmo.
exacto. Sí, Perdón, sé eso. Manuel, pues, Yo sé eso, pero te quería recordarle la pregunta de la señora, ¿no? Pero porque ella quizá confunde lo que es Cábala y el Viejo Testamento, que es cabalístico en realidad, y todo tiene que ver con la Cábala, tiene que ver con el Viejo Testamento, ella está hablando del Nuevo. Tendría que remontarse a los griegos, ¿no? Pienso yo. No No, sé es qué que es un dices estudio tú. diferente. De Claro, hecho, la Cábala solo estudia la Torá, los 5 libros de Moisés, los no cinco estudia el libros. resto. No estudia Pues, los profetas, ni estudia crónicas, ni reyes, ni ningún libro de esto. no. Y el cristianismo, con sus nuevos libros, menos. Menos. Lo que pasa es sí hay por ahí que rueda una cábala cristiana, que se dice y tal, pero es una cábala, digamos, Diferente, inventada o diferente. del siglo XX, ¿no? claro, claro que sí. Claro, Una gracias, pregunta, Manuel. Manuel, una Gracias. pregunta. Gracias. El Evangelio de San Juan, según San Juan, que nombraste, ¿qué número de versículo era? 8:44. 844, gracias, nada más. Nada. Justo lo estaba trabajando y bueno, voy a empezar por lo que has dicho tú, que está relacionado con lo que de hoy, del trabajo de hoy, ¿no? Gracias. El otro era de Blavatsky. Pero ese no sé si valga la pena. Yo lo que quiero es que vean de todo y saquen sus criterios y lo debatan. Hay que debatirlo como hizo Manuel ahora, porque de ahí salen Claro, un montón de detalles. Y muy a todos interesante así. se nos acomodan mejor las cosas, exprimimos las meninges y nos quedamos como más, nos quedamos más organizados. ¿No? Bueno, chicos, ya se nos fue un poquito más el tiempo Bueno, pero agradecemos a todos, sobre todo a Manuel.